la segunda vuelta en las elecciones de Colombia, que se están celebrando en el día de hoy. ¿Por qué segunda vuelta, Luis? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el pasado 29 de mayo hubo elecciones. La ley electoral y la Constitución colombiana establece que para ganar en la primera vuelta se necesita el 50+1, algo parecido a lo que pasa aquí. A lo que sucede en Dominicana. En la primera vuelta, pues, Petro sacó 40.6 y el que quedó en segundo lugar, contrario a lo que se venía diciendo. Contrario a los pronósticos. Sí, que se venía diciendo, entonces fue Rodolfo Hernández, un empresario. En vez de Fico Gutiérrez. En vez de Fico Gutiérrez, que quedó uno con 28 y otro con 25. Muy cercano. Muy cercano. Uno de otro. De otro. Entonces, al no pasar ninguno, pues clasificaron dos. En este caso, hay segunda vuelta hoy. Los perfiles de esos dos candidatos, ¿cuáles son? Bueno, uno... Petro, por ejemplo, fue guerrillero de del M-19. El tema es que cada vez que le dicen que él es guerrillero, no de parte tuya, sino allá en Colombia, lo que están tratando es de vincular a Petro con actividades guerrilleras actuales. Y hace más de 30 años, porque él perteneció a un movimiento que se llamaba M-19 en Colombia, por hace 30 años él se pasó a la vida legal y después de eso ha sido 3 veces senador y ha sido alcalde también de Bogotá. Un eficiente alcalde. Sí. Y por uno de los mejores alcaldes de Bogotá. A veces como que le dicen el guerrillero, pero no el guerrillero. ¿Por qué no le dicen el ex alcalde o el senador actual? Y el perfil del otro. Y entonces el perfil del otro es un empresario, sobre todo del sector vivienda, que ha acumulado fortuna, según dicho por él mismo, la fortuna de él asciende a más de 100 millones de dólares. Y entonces... No es tanto, porque comparada con algunos ex funcionarios de los gobiernos de Dominicana, 100 millones pero si no es dinero. Si la referencia hay algunos funcionarios de aquí, yo creo que los millonarios de Estados Unidos quedan cortos. La cuestión es que en el caso de Rodolfo Hernández, él reivindica la antipolítica como mecanismo de penetración propagandística en el electorado. La antipolítica quiere decir que no es el político tradicional. Por ejemplo, mientras... reniega de la política tradicional. Sí, y por eso es que se llama, el grupo de él se llama la Liga Anticorrupción. O sea, el grupo que lo postula, o el partido, vamos a decir, que lo postula. Es la Liga Anticorrupción. ¿Y el de Petro cómo se llama? Y el de Petro es el Pacto Histórico. Pacto Histórico. Entonces, entre esos dos son los que se van a determinar hoy se va a determinar. Ahora, hay una característica. He observado una guerra de encuestas. Sí. Una guerra que presenta... Como siempre, ¿no? Pero ya las encuestas, una semana antes, según la ley electoral colombiana, ya no se puede publicar. La última se publicó hace una semana y no han vuelto a publicar. Hay que rescatar algunas ideas de cómo se llega hasta aquí. Por ejemplo, el proceso ha sido muy agotador, muy agotador. Por eso es que todavía persisten muchas personas que están indecisas. Ahí, según la última encuesta hace una semana, habían casi 2 puntos porcentuales de personas que no han decidido por quién votar. Aclara lo del voto en blanco. Que no existe en la legislación electoral dominicana. No, el voto en blanco existe en la legislación colombiana como voto válido. Bueno y válido, como si fuera un voto común y corriente. ¿A favor de quién? A favor de ninguno. Es el famoso voto de ninguno. Pero se lo computan, que es distinto a la persona, al voto nulo. Cuando se va y vota y el voto es nulo, eso no lo computa como bueno y válido. Fíjense que siempre aparece voto nulo tanto. Eso para los fines de cuantificación electoral, eso no existe. Ese es un voto que no existe. Ese voto nulo no existe. No, el voto nulo no existe. Ahora el blanco sí existe, en tanto y cuanto se computa.
Okay. dentro del porcentaje global. Por ejemplo, ¿Y en si las elecciones ese pasadas, voto en blanco sacara más que los dos candidatos? bueno, se hay una crisis institucional, porque entonces la sociedad no quiere a ninguno de los candidatos. Okay. Y entonces habría que Un vacío institucional. un vacío institucional, entonces habría que buscar otros candidatos. O hacer otra convocatoria. O hacer otra convocatoria con a nuevos elecciones, candidatos. con nuevos candidatos. Y pues me imagino que un candidato que le gane el voto en blanco, lo primero que debe hacer es renunciar. Me imagino en que cualquier país del mundo. la Constitución colombiana prevé los escenarios que se darían en caso de que ese voto en Claro, blanco. aunque en el caso hoy el voto en blanco ronda por el 5.9 aproximadamente. Voto en blanco significa, por ejemplo, hay candidatos, el candidato que quedó en cuarto lugar mandó a llamar a votar en blanco. Que vayan y voten pero en blanco. La vicepresidencia de ese candidato que quedó en cuarto lugar mandó a votar por Petro, la candidata vicepresidencial. Y el candidato. Y el candidato mandó a votar en blanco. Okay. Porque voten pero en blanco. De manera que la situación de Colombia está muy competitiva, una situación bastante delicada. Nosotros desde aquí lo que pedimos es, primero, que las elecciones sean transparentes, que efectivamente la voluntad popular expresada en la urna sea la que se exprese en los cómputos electorales de la Junta Central Electoral y allá que se llama registradora. Entonces nosotros lo que esperamos es eso. Y esperamos también que sea respetada. Una pregunta, Luis. ¿Por qué Rodolfo no quiso debate con Petro? Bueno, ahí tiene que ver muchísimas cosas. En el caso de Rodolfo, Rodolfo es un señor que tiene 77 años ya de edad. No tiene un discurso político acabado porque él es una persona que yo le llamo que él interpela mucho el discurso de paquetico. Es decir, cuando tú interpelas el discurso de paquetico significa que tú hablas poco. Ya. Y entonces al hablar poco tú no tienes mucha sustancia. Entonces, Pero eso habla, la alta popularidad de él entonces habla mal de la conciencia política del colombiano. No, lo que pasa es que la campaña electoral de él básicamente estuvo basada en las redes sociales, a través sobre todo del TikTok, que es una plataforma virtual en la que Muy popular. Sí, muy popular, y entonces él utilizó mucho las redes sociales. ¿Cuál es la característica de las redes sociales? Las redes sociales, tú emites criterios muy puntuales, es decir, tú no puedes hablar mucho. Entonces se caracterizó por decir palabras, que es lo que permite las redes sociales. Entonces, las redes sociales, y es una característica que nosotros tenemos que verla aquí y en todas partes del mundo, normalmente lo que busca es like, se busca popularidad, no busca legitimidad. La legitimidad lo da el discurso del candidato. El candidato diría, me dieron 5 millones de likes. Sí, entonces bueno, es popular, 5 millones de popularidad en las redes sociales, que necesariamente no tiene que traducirse tampoco en votos, porque la popularidad es una cosa y el ejercicio del sufragio universal, que se supone es un ejercicio consciente, es otra cosa. Ya. Pero mientras tanto, crea percepción. Y muchas veces en las elecciones, el que crea percepción competitivamente tiene un nivel superior importante, porque recuérdate que la gente vota por percepción. Percepción quiere decir un conjunto de creencias previas a cuando suceden las cosas, es decir, te introducen conocimientos móviles, no conscientes, sino impulsos emocionales. Entonces, la calidad del voto a través de la percepción disminuye de manera cualitativa. Entonces, en países como el nuestro, la emoción juega un papel muy importante a la hora de definir por quién va a votar. Por ejemplo, hay votantes que te dicen, yo no voto por ese porque es feo. Dígame usted. O no voto por ese porque no habla. O es negro. O es negro, por alguna razón. O te dice, bueno, yo no voy a votar por ese porque él pasó por aquí y no me saludó en una caravana. Bueno, entonces el voto tiene un gran contenido emocional. Y entonces, ¿qué quiere decir emocional?
Emocional quiere decir que si tú eres candidato, tienes que conectar con la espiritualidad de la gente. Cuestión que la gente te vea a ti como bueno y válido en función de cercanía. Y como no hay ahora mismo posibilidad de grandes mítines, entonces la gente tiende a acercarse a través de la plataforma de redes sociales, que es una plataforma muy puntual en lo que tú planteas, y la gente lo absorbe. Muy bien. Bueno, señores, vamos a la pausa y regresamos.